Hola chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que estés revisando este video. Te pido que vayas hasta tu mochila y que saques la libreta para que anotes las ideas centrales, pero sobre todo que anotes aquellas dudas que tengas durante el video y las podamos resolver en clase. Así es que corre por tu libreta y seas bienvenido al canal de física. Bien, ¿te has preguntado por qué los focos, siendo tan pequeños, soportan un flujo electrónico? ¿No? No te preocupes, vamos a resolverlo aquí en este canal. Hablaremos entonces de una ley denominada ley de Ohm. George Simon Ohm nos ayudará a resolver esta incógnita. ¿Ok? Para que podamos establecer esta ley, necesitamos recordar dos conceptos importantes. Primero, corriente eléctrica. Acuérdate que la corriente eléctrica va a ser la cantidad de electrones que van a fluir en un conducto en un segundo y se va a medir en amperes, ¿sale? Y el segundo concepto que necesitas recordar es el voltaje, que es la fuerza con la que se mueven los electrones, ¿sale? Ok, si un foco tiene corriente eléctrica y voltaje, todavía no nos explica por qué puede soportar cierto flujo electrónico. Para esto, vamos a introducir un nuevo concepto, llamado resistencia eléctrica, que es la oposición que va a presentar un conductor al paso de la corriente eléctrica. Es decir, va a ser esa fuerza que se va a oponer al flujo de los electrones. Por cada electrón que pase, va a haber una fuerza de oposición. Esta resistencia eléctrica tendrá un símbolo que nosotros conocemos como omega, sin embargo, aquí en física lo denominaremos ohm, ohmio, en honor, exacto, a Simon George Ohm, que fue quien establece esta ley. Y que además el símbolo de la resistencia eléctrica será un zigzag. Ok, una vez entendido esto, establece que el voltaje, la corriente eléctrica y la resistencia se le conoce como la ley de Ohm. Esta ley en un circuito eléctrico se va a presentar voltaje, corriente y resistencia. El voltaje va a ser la fuerza con la que van a empujar a los electrones en dicha corriente, que va a ser el movimiento, en una resistencia de oposición, es decir, una fuerza. Ok. Para entonces se va a decir que la ley de Ohm se establece como el flujo de la corriente en ampere que circula por un circuito eléctrico cerrado es directamente proporcional a la tensión o voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia en ohm de la carga que tiene conectada. Esta ley también parece un trabalenguas, pero acuérdate que la física se auxilia de las matemáticas y entonces todo se reduce a una ecuación. Esta ecuación. La intensidad de corriente será igual o inversamente proporcional al voltaje y la resistencia. Ok, pero esta ley nos va a relacionar el voltaje, la intensidad y la resistencia. Y si te das cuenta, generamos otra vez nuestro triángulo mágico. Entonces, yo puedo calcular no solamente la intensidad, sino también el voltaje, obviamente la intensidad, y la resistencia, que son las tres variables que establece la ley de Ohm. Voltaje, intensidad y resistencia. ¿Sale? Ahora sí, ¿por qué el foco soporta una cierta cantidad de corriente eléctrica? Exacto, por la resistencia que presenta dicho foco. Y la resistencia se va a presentar en la ley de Ohm como la intensidad y será igual al inversamente proporcional al voltaje y la resistencia. Pero recuerda que no solamente voy a poder calcular la intensidad, sino también el voltaje y la resistencia. En un circuito entonces de un conducto, tengo que el voltaje, que va a ser la fuerza con la cual va a empujar los electrones, será presente en la corriente, que es el movimiento de los electrones, pero que también va a haber una resistencia, es decir, una oposición a que los electrones vayan fluyendo de manera desordenada y pueda generar algún otro sistema.
Entonces tengo que la resistencia es la oposición que presenta hacia los electrones. Y nuevamente tengo mi circuito eléctrico. ¿Sale? Ok, esto nos va a explicar la ley de Ohm. Así que si tienes alguna duda, escríbela en este momento en tu libreta o regresa al video para que la presentes en clase y así ya podamos resolver ejercicios sobre la ley de Ohm. Ahora sí, que tengas un buen día, una buena tarde o una buena noche, dependiendo de la hora en que estés viendo este video. Así que gracias y nos vemos en clase para resolver dudas e iniciar con los ejercicios.